seguimiento para evitar malos entendidos, ¿sale? Entonces vamos a continuar nuestro tema. Aún estamos dentro de las facultades que intervienen para el aprendizaje. Les decía ayer que no son todas las facultades, hay más facultades humanas, pero bueno, consideramos estas como las principales capacidades humanas, ¿vale? Que hacen alusión al aprendizaje. Entonces, el día de ayer revisamos, pues, que era la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Revisamos también la memoria sensorial y revisamos 3 conceptos fundamentales para ir almacenando esa información. Yo les decía que toda esa información que proviene del ambiente, ¿verdad? Y que ha logrado ser significativa para nosotros, tiene que quedar guardada en algún lugar. Y esa manera en cómo se va a ir guardando, bueno, pasa por 3 conceptos básicos, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. ¿Ok? Denme un segundo. Ahí está. Eso fue lo que revisamos el día de ayer. Y hoy nos quedamos en específico en cómo es que se da el proceso de la memoria, y como parte del proceso de la memoria, yo les decía que hay una parte fundamental que se llama olvido. Esto como parte de la memoria. Digamos que la memoria tiene una función, pero también pueden aparecer, o sea, dentro de la función de la memoria, también puede aparecer cierta disfunción de dicho proceso. Y esa disfunción de dicho proceso, pues se va a llamar olvido. Les decía ayer que el olvido es indispensable como parte de la memoria. ¿Por qué? Porque habrá información que quede tan bien guardada que no sea imposible recordarla de una manera, o sea, de una manera estable o de una manera rápida. Entonces, decía acá, el olvido es fundamental y el olvido va a ser aquella incapacidad de recordar nombres, fechas, hechos o algunos conocimientos. No es que no existan, no es que no se hayan quedado guardados, sino más bien se guardaron de una manera pues bastante compleja, que nos es difícil poderla recordar. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. A elegir.
Perdón, tenía que contestar un mensaje importante. Pero aquí estoy. Entonces, les estaba diciendo que parte fundamental de la memoria pues va a ser el olvido, es parte de esta capacidad. Entonces el olvido va a ser pues esa incapacidad de poder o de intentar recuperar información que ya ha quedado guardada en nuestra memoria. ¿Y por qué es fundamental? Porque les decía yo que no toda la información queda guardada como a simple vista. Habrá información que por su contenido sea difícil de tenerla a la vista y quede guardada como en algunos rincones bastante difíciles de poder acceder. Y es por eso que a eso le vamos a llamar olvido. Pueden aparecer algunos conocimientos que cuando tú intentas evocarlos, bueno, pues te va a resultar difícil. Repito, no es que los neguemos ni que no estén ahí, permanecen dentro de nuestra memoria, sino que simplemente como proceso fundamental de la memoria aparece el olvido. ¿Qué es lo que pasa? Como en todas las condiciones de la vida de las personas, hay una función y puede que aparezca una disfunción. Entonces, hablar de cosas en cuanto a la disfunción, también va a haber algo normativo, algo que está, o sea, dentro de los parámetros normales. Y va a haber algunos parámetros que sean un tanto desalentadores, un tanto, pues, complicados de poderlos explicar. Entonces, el olvido es parte fundamental, pero ¿qué creen? Dentro del olvido también hay un parámetro normal. ¿Qué es lo que pasa? Se te pueden olvidar ciertos datos, ¿verdad? Se te pueden olvidar ciertos datos, como por ejemplo, no sé, de pronto que se te olvide un aniversario o que de pronto se te olvide, eh, no sé, levantarte, hacer una tarea, vaya, o no sé, que vayas a la cocina y que se te olvide a qué ibas. Esos son momentos que pasan dentro del olvido como parte fundamental de la memoria, pero habrá algunos otros olvidos que representen, digamos que más gravedad. ¿Y qué es lo que pasa con el fallo de la memoria cuando aparecen olvidos, pues de índole ya más preocupante? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes causas. Digamos que la causa básica, pues va a ser un olvido porque digamos que entró información a tu memoria, pero esa información pues a lo mejor no estaba muy bien consolidada y se logró colar. Yo les decía que antes de que la información llegara a la memoria tenía que pasar por todo un proceso, es decir, pasaba por un montón de antesalas, digamos por nombrar alguna sensación, percepción y atención, por nombrar las principales, y cuando haya logrado pasar esas antesalas podrá ser acreedor, ¿verdad? Como habitante dentro de la memoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como todas las capacidades humanas son impresionantes de poderlas describir, estas capacidades humanas pueden presentar algunos fallos. Fallos, repito, normativos. Habrá algunos fallos que sean más alarmantes que otros, pero ahorita los vamos a explicar. Entonces, como hay información que se pueda ir colando, es decir, no sé, de 20 estímulos que logran pasar la sensación y logran pasar el umbral, únicamente de esos 20 vas a prestar atención a 10, por ejemplo. Y de esos 10, tu atención por ahí puede estar medio dispersa, no puede estar focalizada, y a tu memoria únicamente pasan unos 5. Y de esos 5 que pasan, no todo se queda guardado en la memoria. Posiblemente de esos 5 estímulos que lograron pasar las otras antesalas, únicamente se van a quedar registrados 3. 3 de los cuales uno de ellos resultó llegar con fuerza suficiente para pasar las otras antesalas, pero no con la fuerza suficiente, ¿verdad? Para que pudiera evocarse de una manera rápida. ¿A qué me refiero con evocación? Cuando la información queda guardada en la memoria y tú intentas sacarla de esos cajoncitos, digo a manera metafórica como le explicábamos ayer, cuando tú intentas sacarla de esos cajoncitos, estás intentando evocar esa información. A eso
me refiero. Entonces, como esos tres estímulos que lograron pasar a la memoria, uno de ellos posiblemente no llegó con la suficiente fortaleza para arraigarse en los cajoncitos inmediatos de la memoria, repito, estoy hablando metafóricamente, resulta que esa información sí queda dentro de la memoria, pero resulta que va a ser más complicado recordarla. ¿Por qué? Porque no llegó con la suficiente fuerza, ¿verdad? Para poderla evocar. Llegó con la suficiente fuerza para ser parte de la memoria a largo plazo, pero no con la suficiente en comparación con los otros dos estímulos que perfectamente los podemos evocar. Entonces, eso sería como parte fundamental del olvido. Pareciera entonces que nos da la sensación de que hemos olvidado esa información, pero resulta que no nos estamos enfrentando, ¿verdad?, a la palabra clave para que podamos evocarla, pero a lo mejor en algún otro momento de la vida te topas con la palabra clave y entonces puedas evocar ese recuerdo que no llegó con tanta fuerza, que sin embargo, a pesar de eso, queda guardado en la memoria. Eso es parte fundamental del olvido. Seguramente a ustedes les ha pasado que de pronto están platicando con algún amigo, o están platicando y dicen, híjole, ¿cómo se llamaba? Lo tengo aquí, en la punta de la lengua tengo el nombre de esa persona, aquí en la punta de la lengua tengo la fecha que me está preguntando el maestro. A eso se le llama evocación, a ese intento de recuperar esa información que tú sabes que está ahí guardada en la memoria. A eso le llamamos evocación. Y resulta que termina la plática, termina la clase y tú no lograste recordar ni el nombre de la persona ni la fecha que te estaba preguntando el maestro. Termina la clase, pasa una semana, pasa semana y media y de pronto estás haciendo algo y de manera involuntaria, sin que tú estés forzándote para evocar esa información, de pronto ya dices, se llamaba, no sé, se llamaba Sandra o era 1995, de pronto llega esa información. Vaya, no es que llegue de pronto, es que a lo mejor un evento externo contactó o te dio señales como esas palabras clave para que se evocara ese recuerdo. O posiblemente no, porque el día de ayer yo les hablaba de dos momentos para evocar la información. Un evento que se daba de manera, o sea, de manera genuina, no hacías ningún esfuerzo, y un momento para evocar que se da de una manera voluntaria. Yo les hablaba aquí, se da de manera casual o de manera voluntaria, la manera en cómo evocamos, es decir, cómo recuperamos esa información. Ahí está. De manera voluntaria estoy yo poniendo todo mi esfuerzo por querer acordarme de ese nombre, es decir, por querer recuperar esa información, por quererla evocar. Eso es voluntario. Cuando se da de manera casual o se da de manera genuina, no implica ningún esfuerzo en absoluto dentro, o sea, por nuestra parte. Ahí está. Eso es lo que pasa. Y esto tiene relación con el olvido porque habrá información que pareciera que nos da la sensación que la hemos olvidado, pero que está ahí dentro de nuestra memoria o que tuvo lugar en nuestra memoria. Incluso hay ocasiones en donde dices, híjole, esta información que me estoy guardando seguramente no me va a servir para nada, no tengo por qué guardarla. O no, voy a hacer el intento de no estarla estimulando a manera de que se quede dentro de la memoria. Pero bueno, ahí está. Eso es lo que pasa con el olvido. Eso es lo que pasa. Información que queda dentro de la memoria, pero que nos es difícil evocarla. A eso vamos a llamar el olvido. Y eso es común, eso es bastante común y seguramente les ha pasado en más de una ocasión. Y pensamos que lo olvidamos o nos da justamente la sensación de que no lo podemos recordar en ese momento, que forma parte del olvido, pero que en algún momento sale porque está ahí. Y por eso les decía, no negamos que la información esté ahí guardada, sabemos que está ahí guardada, pero nos resulta difícil evocarla. Esa sería la causa normal del olvido. ¿Pero qué creen? Hay causas diversas del olvido, algunas más complicadas que otras. Les voy a mencionar algunas. La primera causa de que se dé el olvido es una lesión
o una degeneración cerebral. El olvido aquí se va a producir porque la persona o tiene una lesión o por algunas alteraciones neurológicas. Por ejemplo, que la persona tenga una lesión cerebral, pero porque se haya caído, ¿no? Se haya caído, entonces tiene una lesión cerebral y presenta una dificultad, ¿verdad? Para reconocer algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes, o no sé si en algún momento han presenciado algún accidente o de pronto, no sé, en alguna película han visto esta escena. Personas que tienen un accidente, se golpean en la cabeza. ¿Y qué es lo primero que haces? Los primeros auxilios psicológicos, ¿no? O los primeros auxilios que haces. ¿En dónde estás? ¿En qué año estás? ¿Cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿Quién es el presidente? ¿Qué hora es? ¿Qué día de la semana es? ¿Qué año es? O sea, preguntas básicas en donde nos dé datos de que la memoria no se ha dañado. Bueno, cuando ya la persona te contesta su nombre, sabe en dónde vive, sabe qué día es, sabe en qué lugar está. Ah, bueno, entonces la memoria no se ha dañado. Bueno, hay que preocuparnos, digamos, por las lesiones externas que pudieran aparecer. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Lesiones graves, por ejemplo, algunos golpes bastante, o sea, bastante duros, ¿no? Bastante severos, ahí sí pueden provocar un fallo en la memoria. Les voy a platicar de un ejemplo. De pronto llega conmigo un paciente, este paciente, un joven de 20, en ese momento tenía 24 años, sí, un joven de 24 años llega a sesión psicológica. Bueno, no les voy a platicar el motivo de consulta, pero llega y él me platica dentro de su historia. Él sale a una fiesta, sale en bicicleta a una fiesta y de pronto, después de unos días, despierta en el hospital y le habían hecho una cirugía a nivel neurológico, le habían hecho una cirugía. Resulta que se fractura la mitad del cráneo y esta fractura, por el golpe, provoca inflamación en el cerebro. Entonces, bastante complicada la situación. Estuvo en terapia intensiva porque el cerebro no desinflamaba, él estaba obviamente inconsciente todos esos días y cuando él despierta, él no sabía ni siquiera qué le había pasado. Lo que sabe es lo que le cuentan los padres, él le cuentan que sale a una fiesta, los amigos le cuentan que estuvo en la fiesta, sale de la fiesta y de ahí no tiene ningún registro. Es lo único que él tiene. Entonces esto a él le causa bastante, o sea, bastante incomodidad, bastante ruido, ¿no? Bastante inquietud y él llega a terapia por eso. ¿Por qué les cuento este ejemplo? Una lesión tan grave de esa índole, ellos no saben, ya no quisieron indagar más, él deduce que fue un accidente, él iba en la bicicleta, él deduce que un carro lo aventó, que lo quisieron asaltar y él termina tirado, inconsciente, lo llevan al hospital y después de unos días él despierta con esta poca información que tiene. Él no recuerda en realidad qué es lo que había pasado. Ahí, ¿qué pasa? Una lesión a nivel cerebral que provoca una alteración, ¿verdad? Una alteración bastante grave. Y aquí estamos hablando ya de otras cosas, digamos, más complicadas, porque ya no es el olvido de a qué iba a la cocina, iba por un vaso de agua o iba por un vaso de leche o iba a buscar a mi gatito o a mi, no sé. Ahí ya no interviene este tipo de olvidos que son, digo, bastante comunes y a todos nos han pasado y no hay de qué preocuparse. En donde sí nos debemos preocupar es, por ejemplo, en este caso, en lesiones ya graves. Entonces, resulta que el golpe provoca una lesión tan grave que afecta algunas partes del cerebro. Y entonces una de ellas es justamente la memoria. Parece ser que él suprime esa parte de su vida, no la recuerda en absoluto y de cuando despierta y vuelve a la conciencia en adelante, eso sí lo recuerda. Entonces sucede que una parte de su vida queda ahí suprimida por parte del olvido, pero vaya, ese olvido tiene una lesión, ¿verdad? Una lesión, una degeneración, pero por un golpe, ¿vale? Otro tipo de lesión por degeneración cerebral, ya no hablando de golpes, puede ser una alteración neurológica, por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer, digamos que es una condición, una enfermedad en donde la memoria pues sufre el mayor impacto y va de manera degenerativa.
Es decir, primero se empiezan a olvidar algunas cosas sencillas, pero lo preocupante es que no termina ahí. Como es degenerativa, va en aumento. Entonces resulta que esa persona con Alzheimer pues empieza olvidando la cita del trabajo, a los niños en la escuela, deja la estufa prendida y empieza con cosas sencillas y de manera degenerativa va avanzando esta enfermedad. Hasta que llega un punto, digamos que hablando en una fase terminal, en donde al cerebro se le olvida mandar las funciones, mandar las órdenes a los diferentes órganos, al cuerpo, a lo mejor de comer. Se le olvida al sujeto comer, pero vaya, no es que se te olvida, a todos se nos olvida comer en algún momento, o sea, tenemos mucho trabajo, mucha tarea y se nos olvida comer, pero comemos ya más al ratito o cenaremos, no. De lo que hablo es que en una fase terminal del Alzheimer, al cuerpo se le olvida cómo es que se come, cómo es que se mastica, cómo es que se deglute, cómo es que pasa por el organismo, o sea, porque esa señal del cerebro a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, el cerebro manda la función a través del sistema y un montón de cosas, manda la función, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo, nuestros órganos sigan las órdenes. Resulta que al cerebro se le olvida cómo es que la comida tiene que pasar por el proceso digestivo, se le olvida cómo es que se tiene que pasar el alimento, se le empieza a olvidar algunas funciones como el respirar, algunas funciones básicas. ¿Pero por qué? Porque el cerebro no está mandando, ¿verdad? La memoria no está mandando como esa información. Entonces esto sí ya es grave. Vaya, ¿a qué voy? Hay algunas causas del olvido que son totalmente normativas y va a haber algunas causas que no tengan, o sea, precisamente que ver con la recuperación de información, sino que tengan otro origen, por ejemplo, una lesión o, por ejemplo, una alteración neurológica. Ahí está, el olvido a causa de una lesión, de un golpe o el olvido a causa de una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer. Esas pueden ser causas, ¿verdad? Diversas, causas ya más complicadas del olvido. Otra causa del olvido puede ser la represión o el olvido motivado. Por ejemplo, una persona que olvida información que para el sujeto es o dolorosa o perturbadora. Recuerdo que en algún momento, y creo que fue en esta clase, una compañera nos ponía una cuestión sobre la mesa y nos decía, bueno, maestra, ¿qué es lo que pasa cuando en un sujeto ocurre un evento traumático como una violación? O un evento traumático como un secuestro, o un evento traumático como un robo, como un choque automovilístico, o como que vea morir a un familiar. Ahí está. Pareciera que cuando aparecen estos eventos traumáticos o perturbadores para el sujeto, es difícil estarlos evocando, ¿no? Y como es difícil estarlos evocando, resulta que aparece una condición de la mente, del cerebro, que se llama represión, sobre todo de la mente, que se llama represión. Esto sobre todo lo habla algunas teorías psicológicas, ¿verdad? Acá lo estamos hablando como desde el ámbito biológico, desde el ámbito de la etiología de los problemas acá. Y acá estamos hablando de un olvido que lo explica específicamente una escuela de la psicología, que es el psicoanálisis. Entonces el psicoanálisis, en específico Freud, va a decir, bueno, todo aquello que resulta doloroso para los sujetos, que resulta traumático para los sujetos, se va a reprimir. ¿Qué significa reprimir? Que se taponea, se cubre, se recubre, se tapa y se le ponen un montón de capas para que no salga, para que quede ahí escondido, porque resulta que es doloroso para el sujeto. Entonces, estarlo evocando continuamente resulta bastante no gratificante para el sujeto y por eso se reprime. Entonces, ojo, no es que desaparezca esa información, por eso insisto en esto. No es que desaparezca la información de cómo fue secuestrada una persona, no es que desaparezca la información de cómo fue el asalto, es que resulta tan doloroso, tan perturbador,
tan catastrófico que se queda ahí guardado, pero se queda ahí guardado, digamos, en la parte más oscura, ¿no? En la parte más retraída, en esa esquina donde se guarda esa información y que no está a la vista de la memoria para poderlo evocar. Ahí está. Esa sería otra causa del olvido, pero no negando que existe ahí la información. Por eso se llama olvido motivado, porque el sujeto, vaya, hasta cierto punto está desde lo preconsciente a sabiendas que lo está guardando en un lugar en donde casi casi le pone llave al cajoncito para que no salga. Uno no lo está negando, pero sí lo guarda ahí como muy con llave para que no salga. Por eso se llama un olvido motivado, porque el sujeto, vaya, está desde lo preconsciente haciendo esta acción. Ese sería el olvido motivado. Y el tercer momento o la tercera causa del olvido puede ser la falta de procesamiento. Y es justamente lo que les decía y les explicaba hace un momento. La información se puede olvidar o porque nunca se procesó por primera vez, ¿verdad? O porque los recuerdos se disipan con el tiempo si no se utilizan. Eh, bien dicen por ahí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y esto nos da indicios de que si lo estás reforzando o si fue sumamente significativo, jamás se te va a olvidar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si llega con mucha potencia a la memoria y en la memoria resulta que se pone a competir, o sea, ese estímulo que llegó con la suficiente potencia a la memoria, resulta que cuando llega se pone a competir con algunos otros eventos que resulta que son más significativos que ese, bueno, pues entonces ese se va disipando en la memoria, ¿verdad? Y puede llegar al olvido. Sin en cambio, si tú reforzaras ese estímulo, si lo estimularas constantemente esa información que llega del ambiente, bueno, entonces ahí tú le estás dando los recursos para que compita con la otra información que tú tienes guardada en la memoria. Si tú no le brindas este recurso de que sea significativo para ti, se disipa y pasa por el olvido. Es decir, no lo procesaste lo suficiente, aunque haya llegado a la memoria de largo plazo, no lo procesaste lo suficiente y se olvida. Ayer yo les ponía un ejercicio y un compañero nos decía, bueno, yo sí me aprendí ese número telefónico. La pregunta sería el día de hoy, compañero, ¿te acuerdas del teléfono? Seguramente sí o seguramente no. Resulta que si ese teléfono fue significativo, esa información para él, bueno, pues entonces esa información estará en este momento compitiendo con alguna otra información que resulte significativa en la memoria. Pero si lo dejamos pasar, es más, ni le damos participación al compañero y lo dejamos pasar, se les aseguro que cuando termine el curso, como no se procesó esa información ya se disipó porque no tuvo los recursos suficientes para competir con otras informaciones que sí tenían recursos, que sí tenían recursos significativos para competir. Entonces ahí está. O por lesión o daño cerebral, degeneración cerebral, porque las cosas se reprimen o porque nos falta procesarlas, aunque ya hayan llegado a la memoria. Si no la proceso, puede pasar por el olvido. Esas serían las tres principales causas. Esas serían las tres principales causas de por qué se da el olvido. Y a estas tres principales causas, bueno, le sumaremos una cuarta, que es lo que les explicaba, el olvido como parte de la memoria, pero que únicamente nos cuesta trabajo evocarlo y en algún otro momento saldrá esa información. No sale cuando nosotros estamos intentando hacer esfuerzo, pero como ahí está, sale 1, 2 horas, un día después, una semana después, aparecerá esa información. Entonces, digamos que es parte del olvido, pero vaya, es un olvido, yo le pondría el nombre de temporal. Temporal porque después se estimula, ¿verdad? O después aparece la palabra clave y lo podemos perfectamente evocar. Entonces, esas serían las 4 causas del olvido. Les narraba primero el olvido totalmente normal, que después aparecerá, ¿no? 1, 2,
una semana después. Eso como número 1. Como número 2, una lesión o una degeneración cerebral como el Alzheimer. Como 3, les hablo de la represión. Y como 4, la falta de procesamiento de información, en donde no existen los recursos para competir con otra información que se encuentra dentro de la memoria. Ahí está. Esos serían los 4 momentos o las 4 causas de un posible olvido. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Y para irlo aterrizando hacia el proceso de aprendizaje, que es lo que nos compete hablar. Tú como docente frente a grupo, o tú como psicopedagogo que atiende condiciones de enseñanza-aprendizaje, sea cual sea el ámbito, o sea, no estamos hablando únicamente de un salón de clases, o sea, también hablamos a lo mejor de asesoría privada, o también hablamos de el psicopedagogo en el ámbito clínico, el psicopedagogo en el ámbito laboral. O sea, con lo que trabajas tú es la manera en cómo aprende el sujeto, cómo atiende la enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos de su vida. Entonces, ¿de qué te sirve saber el olvido? Bueno, pues porque la memoria, ¿verdad? Es parte del aprendizaje. Entonces, todo aquello que se registra en la memoria, ¿verdad? Es porque ya accede a condiciones de aprendizaje. Toda la información que tú tienes en la memoria tuvo que haber pasado por un proceso, y esa información no se queda ahí como datos únicamente. Yo les hacía la comparación, qué es lo que pasa con un procesador computadora. Ahí se queda, o sea, esa información se queda ahí guardada. Pero ahora, pensándolo de esta manera y en el funcionamiento humano, parece que ahí hay un plus, porque no nada más guardamos información y recordamos información, hacemos algo con esa información. Y el hacer algo con esa información habla de aprendizaje, porque entonces la información que tú tienes guardada en tu memoria, en algún momento nuevo, en alguna experiencia nueva, en alguna adquisición de aprendizaje nuevo, vas a utilizar la información que ya tienes guardada, que ya tienes precargada en la memoria, la vas a utilizar para ir entendiendo pues cosas más complejas, ¿verdad? Para ir accediendo a la deducción, para ir accediendo al raciocinio, para ir discriminando una idea de otra, para que a ti te vayan haciendo sentido algunas teorías, para que vayas descartando algunas otras, pero eso no lo haces de la nada. Para hablar de aprendizaje, no partimos de la nada, no partimos desde cero. Para hablar de aprendizaje, sea cual sea el ámbito en el que te encuentres, porque ojo, yo les decía, el aprendizaje no nada más está en un salón de clases, el aprendizaje está en todo momento en el que el ser humano tenga contacto con el ambiente. Trabajo, familia, amigos, una película, ir al teatro, ir al cine, escuchar el radio, en todo momento, en bicicleta, cuando aprendes a andar en bicicleta, desde que aprendes a comer, a hablar, a caminar, en todo momento está inmerso, en todo momento en donde el sujeto tiene contacto con el ambiente, hay aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, eh, el sujeto, el sujeto trae consigo información ya precargada, información dentro de la memoria que la podrá utilizar en otros momentos, ¿verdad? Futuros, para acceder a aprendizajes aún más complejos, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos bien, va quedando claro las fases de la memoria, va quedando claro los conceptos básicos: codificar información, almacenar información, evocar información. Cuando hablamos de evocar información, puede aparecer un olvido, va quedando claro qué es el olvido, van quedando claras las causas del olvido. Si van ustedes conmigo analizando qué causas del olvido son normativas, no hay que alarmarnos, y qué causas del olvido, digo, hay que tener muy, muy, muy pendientes, ¿sí? Sí, maestra. Sí, maestra, vamos bien, de la mano. ¿Sí vamos bien?
Órale, pues. Dice aquí, el olvido es tan importante como la memoria. Recordar todas y cada una de las acciones durante todos los días supondría almacenar muchos datos inútiles. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, o sea, parece que yo me contradecía un poco cuando yo les decía, la memoria tiene un límite, pero después yo les decía, la memoria a largo plazo no tiene un límite, pero vaya, o sea, no tiene un límite en cuanto a decirles, o sea, tiene 2 gigabytes de memoria o 8 gigabytes de memoria, a eso me refiero. La memoria tiene una capacidad impresionante de capacidad, ¿sale? Sí tiene, o sea, sí tiene una capacidad, pero esa capacidad es impresionante y no la podríamos definir incluso ni siquiera con un número. ¿Qué es lo que pasa? Que no toda la información, ¿verdad? No toda la información se queda guardada en nuestra memoria, porque dice acá, si nosotros recordáramos todo, si nosotros guardáramos todo, sería almacenar un montón de datos inútiles que no te van a servir. Y hace apenas unos segundos yo les estaba diciendo que el aprendizaje se da porque tú tienes información guardada en la memoria que te va a servir para eventos futuros. Pero resulta que si tú guardaras toda la información del ambiente, toda, ¿verdad? De pronto no sabrías ni en dónde ni cómo buscar, porque tienes un montón de información que ni siquiera te va a servir. Entonces, la función de la memoria es ir creando filtros para que esa información que se quede en ella sea significativa, le pueda ser útil en otro momento de su vida, le sea fácil de recordarla y de recuperarla y no esté desorganizado todo en la memoria y tengas únicamente puras fechas que ni siquiera te van a servir, puros datos. O sea, ¿a ti de qué te sirve recordar la fecha del cumpleaños de tu maestra de primero de kinder? Eso es un dato inútil que a ti no te va a servir. A ti te sirve recordar la fecha de la independencia. A ti te sirve recordar la fecha de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esos datos sí te van a servir porque son datos que aparecen como una constante dentro de tu proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente hablando del proceso escolarizado. A ti te sirve almacenar información de las tablas de multiplicar, a ti te sirve guardar información de suma, resta y división, porque esos datos no van a ser inútiles en tu vida, porque tú haces cuentas, porque vas a comprar las tortillas, porque compras, no sé, porque le haces una recarga a tu teléfono, porque mides el tiempo, porque cuentas cuántos días y cuántos minutos llevas con tu ser amado. O sea, estos datos sí te resultarán útiles y los puedes ocupar en un futuro. Aquellos datos que no resultan útiles, aunque, repito, aunque se hayan colado con la suficiente fuerza a la memoria, no van a ser guardados ahí porque la memoria empieza a desechar aquello que ni siquiera le interesa procesar, lo desechamos y ya no pasa nada. ¿Para qué? Para que esa memoria pues no se sature de información inútil y no estés recordando a cada rato. O sea, imagínense en este momento que yo les esté dando clase y que ustedes se empiecen a acordar justamente de la fecha del cumpleaños de su maestra del kinder. ¿De qué les va a servir? No les va a servir de nada. Mejor se acuerdan de un evento en donde a ustedes se les llegó a olvidar un nombre y cuánto tiempo tardaron para evocarlo. Y si se trata de un olvido normal o si se trata de un olvido degenerativo, un olvido ya hablando de cosas más graves. Esa es información que sí te resultará útil. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí o no? Sí, maestra. A ver, yo les pregunto, ¿en algún momento ustedes han presentado un olvido como parte de la memoria? Casi diario. ¿Qué es lo que comúnmente se te olvida?
Ajá. ¿Qué más? Se te olvida, no sé, ¿quién está participando? ¿Quién nos narra ese ejemplo? ¿Luis? Ajá, dice, se te olvidan el nombre de las personas, se te olvidan las cosas. ¿Qué más se te olvida, Luis? Y dices que comúnmente se te olvidan las cosas. Por ejemplo, Luis, ¿a ti se te olvida el rostro de las personas? A veces. Se te olvida, no sé, si vas en la calle, se te olvida en dónde estás. Ah, ahí está, ahí está. Eso ya no nos da indicios de algo grave. ¿Qué es lo que pasa con personas que tienen como una recurrencia en esto? Hay que tenerlo muy en cuenta porque, sobre todo ahorita que estábamos hablando del Alzheimer, mm, es una em, enfermedad, ¿no? Que habla de una lesión cerebral que sobre todo atañe a hombres, o sea, hay más prevalencia en hombres y se puede dar en la etapa mayor. Entonces, hay que estar muy al pendiente de que no se te olviden tantas cosas, Luis, porque si tú llevas, o sea, si tú llevas una prevalencia de todo esto, posiblemente estoy hablando de algo vago, ¿eh? A lo mejor y ni siquiera pasa y no, y esperemos que no, pero personas que tienen, vaya, estos pequeños indicios de olvidos que son ya alarmantes, pues imagínate, Luis, que tú estés en la calle y que se te olvide dónde te encuentras parado, en qué colonia, cómo se llama la calle, que se te olvide, no sé si tienes hermanitos, hijos, que se te olvide dónde los dejaste, que se te olvide dejar la estufa prendida, que se te olvide apagar una veladora, o sea, vaya, todas esas cosas hay que irlas teniendo en cuenta porque habrá una posibilidad, si hablamos de esas cuestiones ya más graves, hablamos de una posibilidad de que en un futuro, en la edad mayor, pueda aparecer esta condición de un olvido ya más grave. Entonces, hasta aquí vamos bien. Seguramente a ustedes también les ha pasado, pues, olvidos comunes. A mí también se me olvida incluso qué es lo que comí ayer. Se me olvida qué ropa traía ayer, pero vaya, no pasa nada. Lo que no se me puede olvidar así, por ejemplo, es, no sé, dar una clase o imagínense que yo me siente acá a dar el tema y que de pronto no me acuerde de nada. Yo diga, ¿qué es memoria? ¿Qué es olvido? ¿Qué es atención? ¿Qué es sensación? Ah, vaya, esas cosas sí ya van siendo pues más alarmantes, pero si no, si tú le empiezas a leer, le empiezas a agarrar el hilo, no pasa nada. Entonces, hasta acá sí va quedando claro que es un olvido, o sea, que es un olvido normativo y que serían algunas condiciones graves. Vamos bien, ¿cierto? Sí, maestra. Bueno, ya después de esto, ya después que ustedes tienen los conceptos básicos, vamos a hablar de las etapas de la memoria. Y se los organicé de esta manera. Las etapas de la memoria, pues son bastantes y cada una tiene una función diferente. La primera etapa de la memoria se llama fijación, ¿sale? Para que le vayan ahí anotando. La primera etapa de la memoria se llama fijación. Y la fijación, ¿verdad? Va a ser el registro de información, ¿vale? Tú registras esa información que ya te llegó del exterior. La vas a registrar. Le vas a decir, bueno, anótate en esta lista de espera, anótate en esta lista de espera para después saber si nos sirves y te puedo conservar. ¿Sale? Entonces, yo les decía que toda la información que llega a la memoria llega ya filtrada, pero la memoria también hace un filtro. La memoria también hace un filtro. Entonces, ese primer filtro o esa primera etapa se va a llamar fijación y vas a registrar esa información, ¿sale? ¿La vas a registrar para qué? Para poder determinar si la puedes o no la puedes conservar. Entonces, después de la fijación, aparece una segunda etapa que se llama conservación. ¿Sí? En esta segunda etapa de la conservación, ¿verdad?
ya descartamos esa información que posiblemente sí no la podemos quedar. Ya dijimos, ok, ya te registraste, bueno, ya pasaste a la siguiente etapa. Ya pasaste a la conservación. Aquí en la conservación yo voy a determinar si retengo esa información y bajo qué condiciones la retengo. Ajá. Por ejemplo, en la conservación la puedo almacenar de manera sensorial. Conservo esa información de manera sensorial. Ya les dije yo que es la memoria sensorial. Acá manejo otro término, pero es lo mismo. ¿Qué es la memoria sensorial? Todo aquel registro, ¿verdad?, de información que queda guardado, pero un registro sensitivo, una imagen, un olor, una textura. Uh-huh. Si decido yo conservar esa información, la voy a retener, pero la voy a retener ¿cómo? Voy a clasificarla si esa información es sensorial. Ok, si es sensorial, ahí queda en ese almacenamiento. Después de lo sensorial, yo voy a determinar en mi conservación si la conservo a corto o a largo plazo. Si la conservo a corto plazo, dura únicamente unos segundos o posiblemente unos minutos. Eso es a corto plazo. Después de esos minutos, después de esos pocos minutos, digo, no me funcionaste. De regreso, se elimina. ¿Pero qué creen? Si pasa a largo plazo y decido conservarla, la voy a guardar en mi memoria de dos maneras, semántica o episódica. La memoria a largo plazo de manera semántica va a ser, ¿ustedes saben qué son los campos semánticos, chicos? ¿Sí saben qué son los campos semánticos? Porque nos va a ser funcional para entender esto. ¿Sí saben qué es un campo semántico? No, maestra. ¿No saben qué son? ¿Alguien más? ¿No saben qué es un campo semántico? ¿Quién nos puede decir? Podría ser o sea, de una palabra se derivan lo que se relaciona con eso. Así es. El campo semántico, entonces, compañera, es como un grupo de cosas, de acciones, de palabras que comparten características, ¿cierto o no? Eso es un campo semántico. Por ejemplo, seguramente ustedes tienen presentes campos semánticos. Si yo les digo que está dentro del campo semántico de los animales, mamíferos. ¿Qué registros tienen en su campo semántico? Si yo les digo animales mamíferos. ¿Qué está dentro de su campo semántico? ¿Puede repetir, maestro, por favor? Ustedes tienen campos semánticos y es esa agrupación de cosas, de palabras, de elementos que comparten características. Si en este momento yo les preguntara, ¿qué hay dentro de su campo semántico de animales mamíferos? ¿Qué me dirían? ¿O qué hay dentro de su campo semántico, por ejemplo, de los felinos? ¿Qué me dirían? Leones, tigres, panteras, ¿qué me dirían? ¿Qué está dentro del campo semántico? ¿Qué comparte características? Por ejemplo, que son carnívoros, Que son peludos. carnívoros, ajá. ¿Qué más? Que tienen instinto de supervivencia, ¿no? Que tienen instinto de supervivencia, que no son domesticables.
Eso es un campo semántico. Entonces, toda la información que decido conservarla y que decido retenerla a largo plazo va a pasar o bien a un grupo semántico, ¿verdad? Es decir, a un grupo, a un equipo de cosas que compartan características. ¿Para qué? Para que me sea más fácil recuperarla. Eso es un campo semántico. Ajá. Esos grupos que nosotros tenemos, esas representaciones mentales que nosotros tenemos, agrupadas, que comparten características. De esa manera no tengo yo toda mi información revuelta. La voy guardando en pequeños grupitos, en pequeños equipos que compartan características. Y así cuando la maestra me pregunte, ¿qué, qué información tienes en tu campo semántico de felinos? Yo pueda contestarle. Ahí está. ¿De qué otra manera puedo conservar y retener información a largo plazo? Episódica, ¿sale? Y de esa manera se va guardando información de momentos, de lugares, de fechas significativas para ti. Digamos que el campo semántico se guarda información como, o sea, como información teórica, como información académica, o sea, información de esa índole. Y la información que se guarda de manera episódica es información personal. La semántica la podemos compartir con más personas, ¿vale? Y todos reconocemos cuáles son los animales domésticos y reconocemos cuáles animales no son domésticos. Todos lo compartimos. Lo que no compartimos es la memoria a largo plazo de tipo episódica, porque seguramente yo mi bautizo lo viví de una manera y mi compañero de otra manera. Ahí está, y esa información la vamos guardando de manera episódica. Mi graduación, mis 15 años, el nacimiento de mi hijo. De esa manera voy guardando información episódica que sea de índole personal. Así es como guardamos la información, o semántica o episódica. La semántica puede ser compartida, ¿verdad? A manera de que muchos lo entiendan, y la episódica se da de manera personal. ¿Por qué de manera personal? Porque yo puedo estar dentro de la misma fiesta que mi compañero Carlitos y la vivimos de manera diferente y guardamos información de manera diferente. Por eso digo que la memoria a largo plazo de índole episódica es personal. Ahí está. Después de esto, después de esta fase de la memoria en donde se da la conservación y donde se determina si lo olvido, ¿verdad? O si lo conservo y cómo es que lo conservo, aparece este otro momento que se llama evocación. Ya se los expliqué, pero aquí lo estamos esquematizando. La evocación va a ser el intento de hacer consciente la información. Y justamente yo les decía, la evocación es todo ese esfuerzo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para recordar la información que yo ya guardé aquí a largo plazo, si es semántica o si es episódica. Hago una evocación, intento con todas mis fuerzas hacer consciente esta información, sacarla o de este campo o de este campo, y eso se va a llamar evocación voluntaria. Si yo estoy poniendo todo mi esfuerzo por sacarla o de este campo o de este campo, va a ser voluntaria. Involuntaria es que de pronto yo estoy tomando clase y me acuerdo de cómo fue, no sé, cómo fue la primera vez que aprendí a manejar. Eso es un recuerdo que se da de manera involuntaria. Es una evocación que se da de manera involuntaria. Una implica un esfuerzo y la otra no precisamente implica un esfuerzo, y la información aparece, se hace consciente. No haces ningún esfuerzo, pero se hará consciente. Después aparece otro momento que se llama reconocimiento. Y en esta etapa de reconocimiento vamos a poder relacionar la información con el pasado. Es decir, la nueva información que se acerca a nosotros la podemos relacionar con algún evento que ya tengamos registro. Es decir, acá la información nueva empieza a contrastarse con información que ya teníamos guardada y la empezamos a relacionar. Decimos, sí,
yo estuve en ese mismo concierto, yo estuve en ese mismo y yo presencié esto y yo hice esto y seguramente sí, porque yo ya lo había vivido, porque yo me acuerdo que en algún momento ya me habían platicado de eso. Empezamos a reconocer esa información nueva para poderla relacionar con esto. Si nos sirve, la guardamos, si no nos sirve, la desechamos, ¿verdad? Aparece como información a corto plazo. Entonces hay que ir reconociendo esa información. Lo mismo pasa, o sea, ya con la información que tienes, ya no hablando de información nueva. Con la información que tú tienes, irás reconociendo a qué etapa, ¿verdad? O a qué campo semántico pertenece. No sé si les ha pasado, pero de pronto cuando estén platicando con su familia o estén platicando de un evento pasado, de pronto a veces cuesta trabajo reconocer si fue antes o después de un suceso. Por ejemplo, pueden decir, híjole, es que cuando yo estaba haciendo tal cosa, pasó esto. Y otra persona te dice, no, acuérdate que fue antes de eh, que tú hicieras esta cosa. Entonces tú tienes que reconocer si fue antes, si fue después, tienes que darle una cronología a los hechos, ¿verdad? Tienes que irla reconociendo, primero fui al kinder, después fui a la primaria, después fui a la secundaria. Tú tienes que irle dando un reconocimiento a esa información una vez que la evocas. Tú tienes que darle un reconocimiento, tienes que darle una secuencia, ¿verdad? Y tienes que ir relacionando, sí, hace un año estaba haciendo esto, porque me acuerdo que hace 2 años yo estaba en tal parte y hace 3 años estaba con tal persona. Tú vas reconociendo esa información del pasado para incluso irle poniendo un orden, una secuencia y para que tengas mayor claridad. Es como una línea del tiempo que tú vas trazando, ¿verdad? A nivel mental para poder ir comunicando esa información. Ese es el reconocimiento. O bien se da reconocimiento a información externa y nueva, o bien se da un reconocimiento a nivel interno para que tú organices esa información que ya evocaste. Y digamos que la última etapa sería la localización. Vamos a ubicar esa información, ¿verdad? Que ya reconocimos. Vamos a ubicarla en el tiempo y en el espacio. Acá se remite más a fechas y lugares. Acá se le da una cronología y acá se le asigna, ¿verdad? La fecha correcta, la hora, el tiempo correcto. ¿Ok? Ok, hace un año acá, tú le das una secuencia. Hace un año yo estaba no sé, en segundo semestre. Y hace 2 años yo estaba saliendo de la preparatoria. Y hace 3 años yo estaba pasando a tercer año de preparatoria. Tú le das tú empiezas a reconocer y empiezas a hacer una secuencia. Ya que elaboraste la secuencia, tienes que darle una localización. Y acá vas a ubicar el tiempo y el espacio. Ok, hace un año fue 2020, hace 2 años 2019. Le estás asignando un tiempo, le estás asignando un espacio. Yo estaba en tal salón, yo estaba en tal lugar, estaba en tal estado, ¿sale? Entonces ahí está la diferencia entre reconocimiento y localización. Los dos pueden ir de la mano, por supuesto que sí, y son 2 momentos que se pueden complementar. ¿Para qué? O sea, ¿para qué se dan estos dos? Para ir poniendo orden, ¿verdad? A esta evocación y a su vez la evocación, ¿verdad? A aquella información que se encuentra en estos 2 campos en donde se va guardando dicha información. ¿Queda claro hasta acá? Sí, maestra. ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí, maestra. No se escuchaba. Maestra. ¿No se escucha? ¿No me escuchan? Ya sí. ¿Sí? Yo sí. Yo también.
Ok, bueno, pues ahí están las fases de perdón, las etapas de la memoria. Ahí están las etapas de la memoria. El día de hoy vimos qué es lo que pasa con el olvido, ¿verdad? Vimos algunas causas del olvido y vimos de manera ya organizada, ya esquemática, las etapas de la memoria. Ya habíamos explicado algunas, sobre todo habíamos explicado la memoria sensorial a corto, a largo plazo, y habíamos explicado cómo es que se da la evocación, si se da de manera voluntaria o se da de manera involuntaria. Y el día de hoy lo esquematizamos más como algunos procesos que le anteceden a la conservación y algunos procesos que siguen después de la evocación. Entonces, queda claro, fijación, ¿verdad? Conservación. En la conservación yo decido si es de manera sensorial, si es a corto plazo, si es a largo plazo. A su vez, la memoria a largo plazo se puede dividir en dos, en semántica o episódica. La semántica son campos que podemos compartir información con los demás y que si yo digo este campo semántico en otro estado, lo podemos perfectamente entender. Y la episódica se da más como de este guardar información, pero a nivel personal. Después aparece que esa información no se queda ahí guardada, la podemos evocar para utilizarla en otro momento de la vida. Y esta evocación o este hacer consciente esta información, sacarla de la memoria, ¿verdad? Para poderla comunicar, o bien puede ser de manera involuntaria o bien puede ser voluntaria. ¿Qué es lo que pasa acá? Digamos que en la evocación, acá falta hacer una señalización, porque cuando nosotros intentamos hacer una evocación, puede que aparezca el olvido, pero ya explicamos qué es el olvido. Y a esa evocación de información, ¿verdad? A ese hacer consciente esa información o de manera voluntaria o involuntaria, le tengo que dar un orden, la tengo que reconocer si es mía, si no es mía, qué tal y la viste en una película o te la contó un amigo, tienes que reconocer eso y le tienes que asignar un espacio, un tiempo, una hora, un lugar, ¿sale? Para que la puedas comunicar y para que a ti te quede pues más clara esta información que proviene de la memoria, que proviene de ese campo en donde tú guardaste información, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Digo, con esto, o sea, con esto terminaríamos las etapas de la memoria, la definición de la memoria. Mi pregunta es si ustedes no tienen dudas, o sea, porque de pronto me da la impresión de que algunos de ustedes me dejan aquí hablando y pues en realidad no están poniendo mucha atención y pues pocos son los que participan y esa no es la idea, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea es que estemos acá en conjunto analizando estos temas. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda o no hay alguna duda? Y si no, para que yo pueda pasar a preguntarles algunas cosas, porque a mí en lo personal me quedan muchas dudas con respecto a si ustedes les queda claro todo esto. Por mi parte no tengo ninguna duda, todo fue muy entendible. Al igual por Ok, mi parte, todo bien, maestra, y pues con los ejemplos que da y explica muy bien. Por mi parte está bien. está bien, ok. Los demás, Yo tampoco tengo dudas, maestra. ok, gracias, Tamara. Bueno, pues Maestra, entonces si no hay dudas, ok, si no hay dudas, entonces pues vamos a pasar a hacer algunas preguntas. Después de esas preguntas, pues bueno, ya nos dedicamos a asignar participación y con eso sería todo por el día de hoy. Bueno, mi duda hacia ustedes es, ¿de qué manera, o sea, de qué manera me sirve a mí saber qué es lo que pasa con la sensación, la percepción, la atención y la memoria? O sea, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí saber esto si mi campo de trabajo es lo psicopedagógico y es la enseñanza-aprendizaje? ¿A mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve saber de la memoria? ¿De qué me sirve saber de la atención? Bueno, yo veo de que nos sirve a nosotros saber todo eso porque estamos viendo lo que sería el aprendizaje y para nosotros es fundamental que los alumnos
capten ese conocimiento. Así que la memoria de atención es importante aprender, ya que nosotros veremos cuáles técnicas van a favorecer a nuestro grupo que nosotros demos clases. Si van a ellos a tener una atención dirigida hacia solamente un punto, o va a ser algo global, o va a ser voluntaria o involuntaria. Y ya nosotros con las técnicas y con los métodos que ya hemos estudiado, ya saber cómo aplicarlos, sabiendo de qué forma de ellos aprenden. Mariana, entonces lo que yo escucho de tu participación, dices, yo necesito por un lado conocer los medios, ¿verdad? Necesito por un lado conocer los medios y necesito por otro lado conocer, o sea, los medios concretos, un examen, una película, diapositivas, el pizarrón. Necesito por un lado conocer los medios concretos y por otro lado necesito conocer los medios a nivel personal, los recursos personales con los que cuenta el sujeto para que entonces yo esté hablando de aprendizaje. Es decir, si yo aplico un medio visual, auditivo, y yo tengo en cuenta cómo se da la atención, la percepción y la sensación en ese sujeto, ¿yo puedo acceder a un aprendizaje significativo? Bueno, como ya vimos, eso sería lo ideal, ¿no? De que llegara ese aprendizaje a la persona. Entonces, Ok. entonces al momento de que nosotros es como hacer de que ellos se llamen la atención a ese punto, como usted mencionaba las películas, si la película a mi grupo le va a llamar la atención y así van a forjar lo que sería el conocimiento, entonces sí sería una gran ayuda. Ya sabemos que ellos están prestando esa atención y les va a facilitar a que llegue a lo que sería la memoria a largo plazo y ya se quede en ellos. Ok. Sí, me gusta mucho cómo lo explicas. Muy bien, Mariana. Muy bien. A ver, Mariana sobre todo, no sé, o sea, abarca un poquito de la memoria, pero sobre todo Mariana nos está hablando de la atención, de cómo interviene la atención para que se dé un aprendizaje significativo y pueda perdurar. Pero a ver, yo los escucho. ¿De qué manera o sea, de qué me sirve saber de la memoria? O sea, para qué yo estudio las etapas de la memoria, para qué yo estudio el olvido. Si a mí nada más me compete el aprendizaje, ¿eh? O sea, si yo psicopedagogo nada más me compete el aprendizaje. ¿A mí de qué me sirve saber de la memoria y de sus etapas? Yo, maestra. Adelante. Bueno, principalmente la memoria en este caso nos sirve para recopilar toda la información que hemos aprendido durante nuestro proceso de enseñanza y utilizarlo de forma adecuada en torno a lo que se necesita en el momento, o sea, los conocimientos que salgan previos cuando necesitamos realizar ciertas actividades escolares. Y en este aspecto, pues sí, empleamos la memoria y la conjunción de todos nuestros conocimientos anteriores. Ok. Entonces, compañera, ¿cuál es tu nombre? Fernández Rodríguez Vanessa. Vanessa, entonces lo que tú nos estás diciendo, Vanessa, es que la memoria sirve de mucho en una clase para recuperar los conocimientos previos y partir de eso para dar nuevos conocimientos, estos se asocian y se puedan guardar de manera significativa en la memoria. Por ejemplo, se me ocurre, Vanessa, has estado en una clase en donde el maestro te dice, ok, ¿qué saben ustedes de el ciclo del agua? ¿Has estado en una clase así? ¿O has estado en una clase en donde el maestro te diga, a ver, ¿qué saben ustedes de la cognición? Sí, Es decir, ese incluso maestro. creo que los profesores Ajá. realizan como el diagnóstico principal al iniciar sus clases para ver qué conocimientos previos llevamos. Es decir, estamos intentando con esas preguntas detonadoras o con esa lluvia de ideas, ¿estamos accediendo a la memoria de los alumnos? Así es. Ok, muy bien. Sí, me gusta. También me gusta esta idea. Ok, ¿alguien más? ¿Qué más piensan de la sensación y de la percepción? Ya Vanessa y Mariana nos hablaron de cómo, o sea, de cómo van pensando, por un lado, Mariana, la atención y el aprendizaje, y Vanessa nos habla de la memoria y el aprendizaje. Pero a ver, los escucho. ¿Qué piensan ustedes de la sensación y percepción en relación al aprendizaje?
Pues podemos tomar a esos dos como mecanismos que anteceden al aprendizaje, porque por un lado las sensaciones lo que nos va a permitir es buscar diferentes herramientas para que el alumno acceda al aprendizaje. Puede ser que nos valgamos de estimular la visión, la audición, o inclusive estas dos o más. Y en cuestión de la atención, pues es importante que no solo reciban los estímulos, es decir, podemos ponerle una película, un video, imágenes al alumno, pero pues de nada va a servir si esto no llega como que a ser percibido y a ser analizado. Entonces, ahora sí que tanto esta como la etapa que tiene la conservación sería muy importante porque primeramente pues sí, en una clase nos podemos asegurar de que el alumno sí va a percibir los estímulos y de que si tú le preguntas en la misma clase sí te va a responder. Entonces pues ahí estaría aplicando lo de la memoria de estímulos y a corto plazo. Y lo que nos permitiría la de largo plazo es como verificarlo, que después que no se quede solo en esa clase, que si le vuelves a preguntar al alumno en otras secciones, te responda con lo que sabe. Ok, hasta acá, compañero, lo que alcanza a escuchar de usted dice, aquellos estímulos ambientales que el maestro ubique para una sesión serán indispensables para que el alumno pueda recordar esa información en otro momento. Es decir, lo que el compañero nos está intentando ejemplificar es que los estímulos que el maestro, que el docente tiene que seleccionar, tienen que apuntar siempre a una memoria de largo plazo y no únicamente quedarse en lo sensorial y en el corto plazo, compañero. Así es. Ok, entonces tú apuntas a que una clase tendría que contar con los recursos sensitivos y por su parte perceptivos del alumno, pero tendrían que pasar de una manera tan fuerte para que los recordemos a largo plazo, sí, para que ese aprendizaje perdure. ¿Ok? ¿Sí? Sí, que pase pues como lo veríamos en el umbral de su percepción. Que pase esos umbrales. Ok, muy bien. Bien, pues con esto, o sea, con esto nos quedamos más tranquilos porque, o sea, que ustedes me pueden decir, sí, sí, entendimos todo, pero a mí me interesa escuchar cómo es que lo están pensando, ¿no? Entonces, con eso, o sea, con eso vámonos, pues tranquilos. Digo, no participaron todos, pero vaya, a veces con los ejemplos de los mismos compañeros, ¿verdad? Ustedes pueden ir clarificando algunas dudas. Entonces, ¿les parece, chicos? Faltando 5 minutos, o sea, le dejamos hasta acá en cuanto a participaciones y voy a registrar aquellas participaciones que se hicieron. Pásenme sus apellidos y bueno, con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Cruz Mantiero. Fernández Rodríguez. Espérame, Cruz Montiel, ahí está.